Dios manifestado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 18. Habíamos señalado la vez anterior que como va la iglesia, y esto se lo pudiera decir en general, no estoy haciendo alusión a alguna iglesia en particular, pero sí como va la iglesia hoy en este tiempo, es de que si seguimos así como estamos, y me refiero a los evangélicos en todo Ciudad Juárez, si seguimos así como estamos, vamos a entrar en una decadencia, vamos a entrar en una situación muy difícil, en la que en realidad Dios no quiere que entremos. Pero cuando nosotros estamos empeñados en hacer siempre nuestra propia voluntad, Dios entonces nos va a ir metiendo a situaciones en las que tenemos que ya tomar decisiones más bruscas, más serias, con mayor responsabilidad, porque si no, entonces la iglesia va a entrar en un deterioro tremendo. Y a mí por lo menos no me gustaría que ese deterioro estará en mi época. Yo no sé, en el tiempo que le estoy hablando del siglo XV, del siglo XVI, yo no sé quiénes de aquella iglesia estuviesen tristes, lamentando la situación, anunciando los cultos cada domingo, cada reunión entre semana, y la gente no iba. ¿Por qué le digo de estos siglos? Porque es los siglos que se le llaman del oscurantismo, de la Edad Media. Entonces no proliferaba la palabra de Dios. No había mucho interés en la iglesia, en los feligreses, de escuchar la palabra de Dios. Y por otro lado, había una iglesia muy, diríamos, anárquica, en que cuando daban a conocer la palabra, pues lo hacían en un latín, lo hacían en un idioma que los oyentes no entendían. En aquellos tiempos, y no estoy muy viejo, pero ahí ando con Matusalén, yo iba a la catedral aquí en esta ciudad y a mí me tocó escuchar las homilías del sacerdote en latín y no entendíamos nada. Nada más era la gente a la hora de que sonaba la campana, póngase de pie, sonaba la campana, arrodíllese, sonaba la campana. Y si yo no hacía eso, entonces estaba un pellizco de mi mamá. Y ándele. Eso era la manera en que a mí me tocó estar escuchando los primeros mensajes de la palabra y no entendíamos. Entonces sería volver a caer en los mismos problemas. Que si como iglesia no estamos resueltos en tomar ya una postura bien definida en nuestra relación con Dios y vivir una actitud de nuestra relación con el Espíritu Santo, entonces Dios va a hacer que nosotros empecemos a ser más oprimidos. Esto pasó en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos la iglesia no entendió lo que había recibido. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Permite una persecución, y en esa persecución era necesario que toda la iglesia de aquel entonces fuera perseguida, porque a través de esa persecución iban a tener que salir toda la iglesia de ahí de Jerusalén. Habían caído en un conformismo, habían caído en una monotonía y no querían hacer lo que la palabra de Dios les estaba ordenando hacer. Entonces lo que hace Dios, permite una persecución y toda la iglesia se tiene que dispersar, salvo los apóstoles, dice la Escritura, quienes ellos se quedaron en Jerusalén, pero todos los demás tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque era necesario y es necesario hasta el día de hoy que toda la gente conozca que Jesús es Dios y que toda la gente conozca que Jesús es el Salvador del mundo, y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si la gente no la estamos trayendo nosotros al templo para que escuchen el mensaje y tengan un encuentro con Jesucristo, entonces lo que Dios va a hacer es sacarnos y que nosotros les hablemos a las personas de nuestro Señor Jesús, de su salvación. Entonces es muy importante que nosotros como iglesia consideremos que el Espíritu de Dios se debe de manifestar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Versículos del 1 al 18, y déjeme leo verso 16 en adelante solamente. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará,
porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Verso 17, lo habíamos considerado ya la reunión pasada, y en este versículo le habíamos dado una connotación que a lo mejor usted no había escuchado, pero donde hay libertad, allí está el Espíritu de Dios. Donde hay libertad, allí está el Espíritu de Dios. Muchos cristianos están esperando que el Espíritu de Dios, donde está Él, haya libertad. Pero aquí lo que queremos hablar es que usted va a provocar que la manifestación del Espíritu Santo sea real en su vida. Usted va a provocar que la presencia del Espíritu de Dios se manifieste y sea real. Y no solamente sea una doctrina que aprendimos y no solamente sean palabras que podemos repetir, sino es un hecho contundente de que le decimos: Dios, aquí hay libertad. Mira, mi mente está libre, ahorita no piensa ninguna tontería. Mira, mi corazón está libre, mi corazón no tiene ningún resentimiento, no tiene ninguna amargura. Mira, mi ser está ahorita libre de todo pecado. Entonces el Espíritu de Dios se empieza a mover. El Espíritu de Dios no se mueve donde hay inmundicia. El Espíritu de Dios no se mueve donde hay suciedad. Y esto lo vemos en el libro de Éxodo. También cuando el pueblo de Dios tuvo que salir de la esclavitud de Egipto, toda persona tenía que traer entre sus enseres personales, tenía que traer una estaca. Toda persona, varón, hembra, todos tenían que tener una estaca allí entre sus pertenencias. Y no podían dejarla de tener. Y si se deshacían de la estaca, rápido tenían que buscar otra. ¿Qué significa esto? La Escritura nos enseña que el Espíritu de Dios no se mueve donde hay inmundicia. Entonces, donde iba la gente, tenía que hacer sus necesidades. El Espíritu de Dios, si había un excremento sobre la tierra, no se manifestaba. Usted lea esta historia, libro de los Hechos, de Éxodo. Por eso era muy importante que el pueblo de Dios cubriera esa inmundicia. Tenía que hacer un hoyo en la tierra y cubrir el excremento, porque no podía pasar allí el Espíritu de Dios. No se iba a manifestar, había suciedad. Eso es lo mismo que hoy nos trae la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, tú y yo somos muy sinceros. Y toda la iglesia evangélica somos muy sinceros. Y le decimos: Dios, muévete en mí. Hay un canto muy precioso, a mí me gusta: muévete en mí, Espíritu de Dios, muévete en mí, toca mi mente. Pero la base bíblica es que el Espíritu de Dios se va a mover en mí cuando yo le presente una mente limpia. Que yo he entendido la Escritura que dice que yo tengo la mente de Cristo. Que yo le presente al Espíritu Santo lo que yo he entendido de la Escritura, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo ve que yo estoy entendiendo esto, entonces el Espíritu de Dios se mueve. No hay ningún problema. Por eso hemos considerado el tener que empezar con esta plática. Iglesia, viene el tiempo fuerte, difícil para el pueblo evangélico. Yo sé que muchos se están preparando con tratados para evangelizar a millones de personas que vienen a visitar nuestra ciudad. Sé que muchos se estarán preparando con muchas cosas. Pero dice la Escritura, y lo hemos venido señalando desde todo el mes de enero: no es con ejército, no es con espada, mas es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Podemos llenarnos de muchos folletos, podemos llenarnos de muchos programas, pero si no le presentamos al Espíritu Santo un templo que hemos entendido que ahí está regenerado por Dios, por su sangre, la salvación de Jesús, Él no se va a mover si no hemos entendido esto.
Y por más programas que tengamos de evangelismo, de poner, no sé, folletos, comprar Biblia para estas 2 millones de personas que vienen extras, que dicen algunos que van a venir. Mi hermano, necesita moverse el Espíritu Santo en tu vida. Necesita moverse. Y dice el hermano Pablo, tú eres carta abierta. La gente que va a venir necesita ver al Cristo de poder manifestándose en tu vida. Necesitan ver al Espíritu Santo manifestándose en ti. Tú le puedes dar un tratado muy lujoso, muy bueno, una Biblia, regalarle un Nuevo Testamento. Pero si en ti no está viendo el mover del Espíritu Santo, viene a sonar como dice el hermano Pablo a los Corintios cuando habla del amor. Tú puedes dar todo eso y sin amor es como una campana que está sonando, nada más. No sirve para nada más que para aturdir los oídos. Entonces, usted y yo como iglesia tenemos que tener esa preocupación de que el Espíritu de Dios se manifieste en mi vida. El domingo pasado hablamos ya del primer punto, de andar en integridad. Hoy quiero hablarle del segundo punto. ¿Qué necesito yo para que el Espíritu de Dios se manifieste en mí? Se llama andar en obediencia. ¿Qué necesito yo para que el Espíritu de Dios se mueva en mí? Andar en obediencia. Es muy sencillo, las cosas que Dios nos está demandando son muy sencillas. Él nunca nos pide cosas que no podamos hacer. Él nunca nos pide cosas que usted y yo salgamos perjudicados. Nunca nos va a pedir cosas en las cuales usted y yo salgamos quizás derrotados. Y lo segundo que nos pide el Señor es andar en obediencia. El domingo pasado usted se dio cuenta lo que pasa cuando la gente anda con falta de integridad, lo que sucede. Pero también cuando ya la gente entendió andar en integridad, el Espíritu de Dios rápido se manifiesta. Quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. La obediencia es muy importante. Y cuando digo de obediencia, andar en obediencia, no me estoy refiriendo a que te conviertas en la persona más religiosa, farisaica del mundo. No, simplemente lo que tú sabes de Dios. Si sabes una cosa de Dios, si sabes una cosa y lo tienes aquí plasmado en la palabra de Dios, ¿por qué no lo haces? No necesitas conocer tanta doctrina, no necesitas conocer toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis. No la necesitas para decirle, Dios, mira, ya estoy en obediencia. Sería bueno que la aprendiéramos, es correcto y es necesario, sí, que la conozcamos, que le demos lectura a toda la Biblia, sí, es importante y necesaria. Pero para que el Espíritu de Dios se mueva, si sabes nada más un concepto de Dios, algo que te está diciendo que hagas, algo que te está diciendo que repitas en tu vida, que lo pongas en práctica, eso es lo importante, andar en obediencia. Ahora, Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Qué importante para nosotros ver que al principio del ministerio de la iglesia, ya sin estar Jesús a un lado físicamente con ellos, nos damos cuenta, capítulo 2, versículo 1, de la importancia de lo que nos enseña esta porción de la Escritura. Andar en obediencia. Entonces, yo aquí veo algo muy importante. ¿Obediencia en qué? Obediencia en la palabra de Jesús. Vamos allí al libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 4, y estando juntos, todavía estaba Jesús con ellos, ya Jesús había resucitado. Por cierto, versículo 3, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Esta es la palabra de Jesús. Por favor, no se vayan de Jerusalén. Y les puso hasta cuándo, un límite, hasta que venga la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? Bien, dice ahí en el versículo 7 en adelante, la promesa de la presencia del Espíritu Santo. Dios, nuestro Señor Jesús, y lo he dicho en otras ocasiones, anhela estar con el ser humano. Tanto anhela estar contigo que todos los días Él está listo para que cuando tus ojos se abren por primera vez, ahí en el día, Él está listo ya para contemplarte, para listo, rápido, apoyarte, ayudarte, servirte, estar contigo, mimarte. Eso es lo que hace nuestro Dios. Todos los días, con toda la humanidad, no importa quiénes sean. No importa si están en pecado, no importa qué clase de pecado están haciendo. Jesús está ahí listo, hablándoles de Él, dándoles revelación de su palabra y de su amor. Si no son creyentes, para que ellos en ese día acepten a Jesús. Todos los días Dios está haciendo un llamado a toda la humanidad y en especial a sus hijos, a la iglesia. Está ahí atento para que puedan decirle: Dios, hoy qué bonito día, Señor, hoy te voy a servir. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿para dónde me vas a enviar? ¿Qué es lo que voy a hacer en tu nombre? Todos los días Dios anhela estar contigo. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Por eso Él dijo: no te voy a dejar huérfano. Voy a enviar al Espíritu Santo. Y Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona. Todos los días está contigo, todos los días. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa relación? Dios quiere manifestarse. Dios quiere que su Espíritu Santo se manifieste en tu vida, se manifieste en tu iglesia. Pero Él está buscando, ¿qué? Obediencia. ¿Y obediencia en qué? En la palabra de Jesús. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Porque es referencia a lo que venimos hablando del libro de los Hechos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La obediencia es muy importante para el pueblo de Dios y la obediencia a la palabra de Jesús. Por eso allí mismo, en capítulo 24 del Evangelio de Lucas, después de que Él ha resucitado, versículo 13, Él empieza a aparecerse en diferentes ocasiones, empieza a aparecerse a sus discípulos. Pero muchos de ellos ya habían perdido la noción, habían perdido la visión, habían perdido la conciencia de por qué 3 años y medio estuvieron caminando con el Señor Jesús. Jesús muere y en 3 días que Él está en la sepultura, los apóstoles y la iglesia de aquel entonces se le olvidó la visión. Así fue de pronto. 3 años y medio de estar caminando con el que hizo grandes milagros. 3 días fueron suficientes para que la visión la perdieran. ¿Por qué digo esto? Capítulo 24 de Lucas, verso 13 en adelante, nos habla de algunos acontecimientos. Acontecimientos de que 2 de sus seguidores ya no estaban esperando la promesa. Habían agarrado un rumbo para otro pueblo. Y ahí va Jesús, tiene que ir tras de ellos para traerlos y decirles: no te vayas de Jerusalén, hay una promesa, está el Espíritu de Dios, Él quiere manifestarse grandemente, va a hacer cosas maravillosas, pero no te vayas. Y luego va por los pescadores, allá en el Evangelio de Juan, porque unos ya se habían ido otra vez a sus empresas y se habían olvidado de la visión de su relación con Dios. Y Jesús tuvo que decirles: hey, boguen mar adentro y echen las redes. Y cuando ellos se dieron cuenta, es Jesús, les dio pena, les dio vergüenza. Cuando ellos, sin haber tenido un pez ni en la orilla, el Señor Jesús ya les estaba preparando un pez allí en ceniza. Una comida rica.
Por eso Jesús siempre anhela. Tú estás batallando allá, Pedro, Juan, los pescadores, están allá batallando a lejos. Cuando el Señor nos dice, yo aquí ya tengo la comida, tengo los peces. Nada más es cuestión de que me obedezcas mi palabra. Y mucha gente, muchos cristianos estamos batallando porque andamos haciendo nuestra vida muy alejada de la visión de nuestra relación que tenemos con nuestro Dios. Hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Le hemos dicho, sí Señor, aquí está mi corazón. Le hemos dicho, sí Señor, haz de mí lo que tú quieras. Pero en cuanto terminamos de hacer esa oración, quizás usted como yo lloramos, nos entregamos con pasión en ese día. Pero ahora estamos haciendo cosas que no agradan a Dios, que no estamos en obediencia a la palabra de Jesús. Y usted y yo nos preguntamos, ¿por qué el Espíritu de Dios no se mueve? ¿Por qué tienen que venir grupos como esa fiesta del Kundalini para que vengan y engañen y otra gente vengan e implementen esas cosas en la iglesia? ¿Por qué hay tanta confusión en la iglesia? ¿Por qué? Y muchas de esas confusiones se las atribuyen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Y luego yo cuando veo esas cosas manifestándose allá lejos, yo digo, Señor, ¿por qué eso no hay en mi iglesia? Señor, yo quiero. Y al rato una persona en la iglesia ya empieza, hermano, mire, pues ya me sale aceite, hermano, ya me salen diamantes, hermano, sí, pero mire, tienes una deudota en esto, tienes una deudota acá. Mira, tu familia no te quiere, no te soporta porque tu carácter es así, 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 así. La iglesia está perdiendo el objetivo, la visión, la pasión de representar a Cristo aquí en la tierra. Por eso una de las cosas que Él quiere es que obedezcamos la palabra de Jesús. En segundo lugar, yo para andar en obediencia, en Juan capítulo 15, versículo 14, ya tengo la palabra, ya la conozco, ya sé. Ahora, ¿qué me dice Juan capítulo 15, versículo 14? Vosotros sois mis amigos. Ahí me hubiera gustado que hasta ahí se hubiera quedado, que el Señor Jesús ya no hablara más de este tema, sino simplemente diga, tú eres mi amigo, 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 tú eres mi amigo. ¿Cuántos amigos tiene Jesús? Oh, muchos. Y a la hora de demostrarlo, ¿cuántos tenemos? Ninguno. ¿Cuántos tiene? Ninguno. Por eso el Señor Jesús continúa, dice, si hacéis. Y usted y yo, disculpe por esta palabra, tenemos el descaro de decirle, Jesús, mi amigo, amigo Jesús. Y le digo que tenemos el descaro porque la clave para podernos llamar amigos de Dios es que ¿qué? Yo debo de hacer lo que Él me está demandando. Entonces yo no puedo decir que soy tu amigo cuando te estoy contradiciendo en lo que tú me estás diciendo. En tus enseñanzas yo no puedo decir que soy tu amigo cuando a todos los demás les digo, saben que no le hagan caso, está loco. Pero él y yo somos muy buenos amigos. Y por ahí sale la frase, ¿no? Si con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Y esa es la cuestión en la iglesia. Muchos nos podemos llamar amigos de Jesús, pero ¿quiénes son los que están cumpliendo lo que dice para ser llamados amigos de Jesús? Si hacéis lo que yo os mando. Bien, aquí hay algunas cosas muy interesantes que podemos considerar en lo que podemos ver si yo estoy de veras obedeciendo la palabra de Dios y la estoy poniendo por obra, que la estoy practicando. Hay unas cosas muy interesantes. Vamos a ver por lo menos dos. Dice ahí mismo en la escritura, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y yo veo aquí dos cosas muy interesantes que quiero considerar en este día, de que podemos decir yo soy obediente, pero practico la palabra de Jesús. Ahí en el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando hacer. Viene un vocablo en griego
que en español significaría, número 1, respetar, estar de acuerdo, unirse, comprometerse, ejecutar, cumplir, trabajar. Entonces, estos sinónimos en el griego, yo podría decir, vosotros sois mis amigos si respetas lo que yo te mando. Tú eres mi amigo si estás de acuerdo con lo que yo te mando. Tú eres mi amigo si te unes a lo que yo te mando. Tú eres mi amigo si te comprometes en lo que yo te mando. Tú eres mi amigo si ejecutas lo que yo te mando. Tú eres mi amigo si cumples, si trabajas en lo que yo te mando. ¿Más claridad? ¿Así? Entonces, el Espíritu de Dios se quiere mover en una iglesia donde practica la palabra de Dios. La pregunta sería entonces, ¿tú practicas la palabra? Entonces no hay ninguna duda de que el Espíritu de Dios se va a mover en ti. Y no se van a mover otros espíritus. Porque lamentablemente también hay demonios que se quieren meter o se están metiendo o se han metido en la iglesia para tergiversar la palabra de Dios y para confundir, aun si fuera posible, a los escogidos de Dios, dice el hermano Pablo. Por eso ya hay mucha confusión en la iglesia. Y no me refiero, le digo, local, me refiero general. Hay mucha confusión. ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es? Cuando no practican la palabra de Dios. Yo veo aquí que el practicar la palabra de Dios nos constituye amigos de Dios. Yo practico, yo ejecuto, yo respeto, yo cumplo, yo me comprometo, yo trabajo, yo me uno en lo que dice Jesús. Entonces yo no voy a tener ningún problema que voy y me acerco con Jesús y entonces le voy a exponer mi caso. ¿Y qué va a hacer Jesús con su espíritu? Se va a mover. No va a haber ningún problema porque yo estoy de acuerdo con Él, no Él de acuerdo conmigo. Porque hay cosas que también hay que tener cuidado. Queremos comprometer a Dios en nuestras cosas. Queremos que Dios se comprometa en nuestra voluntad, pero no, lo correcto es que nosotros nos comprometemos a la voluntad de Jesús. Y cuando usted y yo demostramos y practicamos la palabra de Dios, nos estamos comprometiendo. Entonces ya como amigos, usted tiene necesidad de que su amigo venga y le dé una palmada, de que su amigo venga y haga acto de presencia, que su amigo venga y le resuelva un problema, que su amigo venga, porque también al Espíritu Santo se le conoce como el Paracleto en griego. Ese Paracleto significa, es el animador. En el griego al español le llaman el Consolador. Y vendrá el Paracleto, y vendrá el Consolador, y el Consolador lo que hace es, tú puedes. Adelante, muchos son tus adversarios, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, aunque pases por valle de sombra de muerte, yo estoy contigo. Ahí está el Paracleto, ahí está el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa con la iglesia de hoy? Yo no ando en obediencia, no practico la palabra, entonces se me vienen unos momentos tan tremendos, tan depresivos, que lo primero que pregunto es, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué me está pasando esto? Nuestra moral, nuestras emociones se vienen hasta el suelo. Y así está la iglesia. Cuando debería ser lo contrario. La Biblia dice que cuando tú seas débil, el débil diga, fuerte soy. Y no andarte quejando. Ay, que ahora estoy. Ay, que ahora me pasa. Ay, que ahora aquello. Entonces, ¿dónde está tu práctica que dices de la palabra de Dios? ¿Dónde está ese amigo de Dios? ¿Dónde está ese amigo de Dios? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Anda tras Emaús, no sé, anda tras los peces, no sé, anda tras el dinero, no sé, anda tras otras cosas. Pero ¿dónde están los amigos de Dios? Quejándose. Problema tras problema, quéjese y quéjese, cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros somos amigos de Dios cuando hacemos su voluntad. Entonces practicar la palabra nos enseña que podemos nosotros ser constituidos amigos de Dios. En el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Llevar. Esa es la otra cosa que yo me doy cuenta, que yo sé,
que soy amigo de Dios, que estoy practicando la palabra, que estoy llevando. Y esto en griego, hay una palabra en griego que significa en español tener, llevar, llevar en auto, conducir, mantener alcances. Eso es lo que significa. Entonces tú llevas, tú alcanzas, tú conduces. Entonces, ¿qué significa esto? Dice la Escritura que yo voy a llevar mucho fruto. Entonces Dios me carga de fruto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dios nunca me manda a mí, aun cuando vaya a ser a un rancho, aun cuando vaya a ser allí en una colonia de las más pobrecitas, nunca me manda con las manos vacías. ¿Sabía usted? Siempre me carga de su fruto. Y entonces lo único que yo tengo que hacer, como dice aquí esta interpretación de la palabra griego fero, que es llevar, es yo debo de conducir. Entonces Dios, lléname de tu espíritu, lléname del fruto de tu espíritu, lléname, Señor, de tus habilidades, de tu misericordia, de tu amor, de tus bondades, lléname. Y cuando Él me llena, entonces yo voy, conduzco todo lo que Dios me ha dado, voy conduciendo. Aquí les falta del amor. Entonces yo vengo y les doy el amor de Dios. Aquí les falta la sanidad y les doy la sanidad de Dios. Aquí les falta la salvación y les doy la salvación de Dios. Aquí les falta misericordia y les doy la misericordia de Dios. Porque yo vengo cargado. Yo vengo conduciendo lo que el Espíritu Santo me está dando a mí. Pero cuando vemos una iglesia que no tiene más que un gran hueco, un gran vacío, y no tiene nada que hacer a la comunidad, nos damos cuenta entonces que es una iglesia carente de la práctica de la palabra de Dios. Oiga, es que traigo un problema. Ahorita no. Oiga, es que no, ahorita no lo puedo atender. Hay necesidades. El mundo entero está pasando por necesidades. Y hoy cada día vemos una iglesia que no tiene nada para suplir esas necesidades. Yo en mi escuela me rodeo con mis amigos drogadictos, mis amigos pornográficos, mis amigos que venden droga, mis amigos rebeldes, mis amigos. Y al rato ando pensando mejor como ellos. Mamá, es que yo tengo un amigo que él hace lo que él quiere y yo desde ahora en adelante. Y viene la pobre hermana, hermano, estoy teniendo problemas con mi niño, con mi niña. Y eso es lo que está sucediendo. En vez de que yo vaya y lleve, conduzca el fruto donde hay necesidad, el mundo me está a mí comprometiendo cada día más en el mundo. Podemos tener miles de excusas para poder decir, es que por eso no predico, es que por eso no enseño, porque se enojan, se molestan, me corren. Pues Jesús se pudo parar enfrente del Sanedrín y les dijo cara a cara. Y al final les dijo, yo estuve en el templo con ustedes y les hablé tan claro, ¿por qué no me aprendieron en aquel tiempo? El Señor Jesús siempre ha sido claro en su ministerio. Y hoy lo que le falta a la iglesia es tener un ministerio claro. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Hay que camuflajear el cómo llevar el evangelio, porque si no, se me ofenden mis amigos. Por eso tienes problemas. No hay fruto en tu vida, porque quieres llevar un evangelio light, un evangelio que no existe. Y el evangelio de Jesús, hasta el día de hoy, no consiste en palabras, dice el hermano Pablo, sino en poder, en la manifestación del Espíritu Santo. En eso consiste el evangelio. Por eso el hermano Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Es el hermano Pablo, pero no lo digan porque aquí son mis amigos y ya ellos sabían que yo era de los fariseos y los mataba. Me van a comprometer, no digan que soy cristiano. No me avergüenzo del evangelio. Y hoy la iglesia, mi hermano, se avergüenza del evangelio. Y cuando hablo de la iglesia, le estoy hablando de la iglesia, de ustedes. ¿A cuántos usted ha ganado para Cristo? No se dejan, están difíciles. ¿Sabes por qué no se dejan y por qué están difíciles? Porque no traes fruto. Le vuelvo a decir lo que pasó unos domingos atrás, que nos dieron ¿cuántos kilos? 200 kilos de plátano.
o más. Tocábamos las puertas, 8 de la noche, todo oscuro. Disculpe, ¿quiere plato? ¿Cómo no? Llevamos fruto, la gente nos abre. Oiga, señora, es que mire, estoy teniendo ahorita un plan en donde posiblemente me van a llegar unos 200 kilos de plátano. ¿Le gustaría que cuando, sabe que ahorita no tengo tiempo, váyase, sí? Pero iglesia, si tú traes fruto, todo mundo te abre las puertas, hasta los de la primaria, ¿no, Mariel? Gente de la primaria, los directores, los maestros, ¡hey, ayúdenos, por favor! No sabemos qué hacer con tanto problema con estos niños de la primaria. Y me daban testimonio las muchachas que están yendo a la escuela Amado Nervo, que ya los maestros están notando cambios en los niños. ¡Qué bendición! Ya nos están pidiendo, vengan, ayúdenos los de las escuelas, los maestros. Pues que será laica, será el sereno, pero aquí necesitamos un orden y el orden lo da la palabra de Dios. Iglesia, traes ese fruto. Entonces donde quiera que estés te van a abrir las puertas. Oiga, es que traigo un dolor de cabeza. Venga, en el nombre. Oiga, se me quitó. ¿En qué lugar se reúne usted? Ay, oiga, pues es que, pues no, pero ahí en la iglesia hay como 4 o 5 que sí oran y hasta se les quita el dolor de cabeza. No, es que no tengo chance. No, es que no tengo tiempo. Mira, hasta me prometió que iba a venir. Sí, te prometen muchos. Pero como no ve nada en ti, tú no conduces, tú no llevas, nada más la gente ahí te escucha para darte a tole con el dedo. Y eso es lo lamentable, lo que está pasando en la iglesia. Está perdiendo autoridad la iglesia. Quiero hablarte de esto. En tercer lugar, la obediencia nos lleva a la unidad. Estamos hablando de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Estamos hablando de la obediencia. Y estamos hablando de poder conocer la palabra, de practicar la palabra. Y ahora la obediencia nos lleva a nosotros a la unidad. Yo he escuchado a algunos pastores, pero no los quiero mencionar, lo que han dicho. Porque yo también me pregunto, le digo, pues ¿qué están haciendo en su iglesia? Si el Señor nos dio ese comité, esa comisión, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de que los hijos de Dios, la iglesia, caminen en unidad, perfectos. Ese es nuestro trabajo como pastores. Y muchos cristianos de lo más que se quejan dentro de la iglesia es que puede haber muchas cosas menos unidad. ¿Y sabe por qué se quejan esas personas? No sé, hoy vinieron esas personas que se quejan de la iglesia donde que no hay unidad. Hoy no vinieron esas personas. O están buscando la unidad allá ahorita en otro lado. Pero las personas que se quejan en la iglesia que no hay unidad, simplemente es porque no son obedientes a la palabra de Dios. Cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, decíamos hoy en la clase, no me importa si es prietito, si es güero, si es alto, chaparro, gordito, flaco, no importa, yo estoy unido a mi hermano. Pero cuando yo no practico la palabra, le empiezo a ver tantos defectos al hermano y por eso no me junto. Es más, te recomiendo que no te juntes tampoco con él. Como que no es de buenas intenciones este hermano. Me lo dijo el pastor, entonces debe tener razón. No, el pastor no es obediente a la palabra. Por eso está causando desunidad en la iglesia. Tu ministerio, si no estás practicando la palabra, no eres obediente a la palabra, no hay unidad en tu ministerio. Por eso es importante para nosotros que el Espíritu de Dios se mueva. Y Él necesita ver una iglesia que está en obediencia y que está esa obediencia llevándolo cada día más a la unidad. Vamos allí nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué tengo que hacer mención de todo esto? Porque en el versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, para que yo pueda llegar al versículo 4 de Hechos 2,
yo tengo que primeramente ver qué sucedió antes del versículo 4. Y sucedió el versículo 1, sucedió el versículo 2 y sucedió el versículo 3. Y a mí lo que me interesa ahorita en este día compartir contigo es el versículo 1, donde me dice que estaban todos unánimes juntos. Entonces esa es la clave para que el versículo 4 se cumpla en nuestras reuniones. Sí, esa es la clave. No hay otra clave. Entonces la obediencia a mí me lleva a que yo pueda estar unido contigo. La obediencia a la palabra de Dios que tú practicas, que tú sabes, te hace ser parte de mí. Y cuando practicamos la palabra y somos obedientes, entonces podemos estar todos juntos, unánimes. No solamente todos, sino juntos. Y no solamente juntos, sino unánimes. De un común acuerdo. Que lo que piensa el hermano es lo que piensan todos. Lo que hace es lo que hacen todos. Wow, así. Y no estoy hablando de uniformidad, porque podemos poner un uniforme y todos los que usen este uniforme son cristianos. El que no usa este uniforme no es cristiano. Mira, no usas el uniforme de todos los cristianos. Wow, pecadora, pecador. No, aquí no se trata de hacer un uniforme, se trata de ser uno contigo. La unidad es la que la Biblia está pidiendo y reclamando. Ahora, ¿yo cómo puedo darme cuenta que si soy obediente y esto me está llevando a la unidad? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, esta obediencia a mí me motiva a algo. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Yo me doy cuenta que estoy siendo obediente a la palabra de Dios y que esto a la vez me está provocando una unidad con ustedes porque me motiva a la oración. La obediencia, mi hermano, nos motiva a la oración. La obediencia que nos lleva a la unidad nos motiva a la oración, a estar juntos en la oración. Eso es lo que yo veo aquí en Hechos capítulo 1, verso 14. Eso nos está señalando la Escritura. Mientras estamos todos juntos, unánimes, muy bien podemos orar. Pero cuando no estamos unánimes, no estamos juntos, mire hermano, cómo me cuesta trabajo orar a su lado. Cómo su voz me perturba, hermano. Ya va a llorar otra vez esta hermana. Ya va a brincar esta hermana. Uy, hermana. De veras, ¿cómo me perturba usted? Estoy aquí ahorita orando. Por favor, no ore como usted ora, ore como yo oro. Entonces hay una perturbación en la oración tremenda. Y que muchos cristianos dicen, oye hermano, ¿por qué no puedo orar? Se me vienen muchas cosas en la mente cuando estoy orando. Hasta que no he surcido los calcetines del viejo, todo se me viene a la mente. Porque no estás obediente a la palabra de Dios, no hay unidad y por lo tanto no hay una motivación a la oración. Tú eres de los que se perturban mucho en la oración, entonces te falta obediencia y te falta caminar en unidad. Así tan sencillo. ¿Más claro? Creo que no se puede. A lo que nos motiva, capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mi hermano, caminar en obediencia que nos lleva a la unidad, nos motiva al compañerismo en la congregación. Por eso ya me di cuenta, he visitado algunos hogares y silencio total, y estoy ahí toque. Escuché algo, se movió algo, allí escuché, hay alguien adentro. Es el pastor, es el pastor. Y hago como que me voy, ya se fue.
Pero ser obedientes que nos lleva a la unidad, entonces nos motiva a nosotros a mantener un compañerismo. Deseamos, mi hermano, como familias, unirnos, buscarnos, protegernos, ayudarnos. Sin cargarse la mano también, porque en veces dejan el refrigerador del vecino temblando. Por eso ya no cierran las puertas. Hoy nada más viene este hermano y se acaba la alacena de todo 15 días, en un ratito se lo acaban. Hermano, respete, llévese su propia alacena, porque ahí dice, mire, repartían entre todos lo que necesitaban, no iban de encajosos a los de las demás casas. ¿Por qué no nos echamos un cafecito con los hermanos? Tráete el café, tráete el agua, o ellos pongan el agua, tráete el azúcar y vámonos. Hermanos, venimos a visitarles, ya no las 2 horas, las 3 horas, una media hora y mira, un cafecito nos echamos, ¿qué te parece? Ya venimos preparados. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Por eso la gente de afuera decía, ¡hey! ¿Cómo se llaman estos? Daban testimonio con los del pueblo por ese tipo de compañerismo. Pero ¿de dónde surge ese compañerismo? De que el Espíritu de Dios se está moviendo. ¿De dónde viene esto? De que la iglesia está siendo obediente y yendo a la unidad. En tercer lugar, Hechos capítulo 4, versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, Hechos 4. Verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esto es de que la iglesia, si ustedes ven el contexto, la iglesia estaba unida en oración, pero esta obediencia que nos lleva a la unidad nos motiva a adorar a Dios. ¿Se dio cuenta ahorita qué diferencia en ustedes? ¿Cómo adoraron a Dios? Cuando bajó el sonido, el volumen, ¿se escucharon? Bien, los felicito. Los felicito. Pero todavía hubo que 2 que 3 con el pico de cera, decía mi abuela. Sin hablar, sin decir nada. Traes problemas muy serios, muy profundos. Si tú no cantas, no adoras a Dios, traes unos serios problemas en la unidad y en la obediencia a la palabra de Dios. Y todavía le dices: Espíritu Santo, muévete en mí. No se mueve. En cuarto lugar, Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes estaban en el pórtico de Salomón? Todos unánimes. Y entonces, ¿qué sucedió? Milagros y señales. Entonces, caminar en obediencia que nos lleva a la unidad nos motiva a que Dios manifieste su poder. La obra y el poder de Dios es fácil de su manifestación, pero nosotros lo complicamos con nuestro estilo de vida, lo complicamos al no ser obedientes a la palabra de Dios. Pero es fácil que Dios se manifieste donde hay libertad. Allí el Espíritu de Dios se está manifestando. Donde no hay libertad, donde tú no tienes libertad, traes ataduras, el Espíritu de Dios no se va a manifestar. Número 5, Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. La obediencia, hermano, a la palabra de Dios que nos lleva a la unidad, nos motiva a darle lugar a cada uno de ustedes. Aquí en la iglesia no hay jerarquías. Si usted recién acaba de llegar, no hay jerarquías. Si usted tiene 20 años aquí, no hay jerarquías. No le da a usted más derecho. Si tiene muchos años aquí, si tiene poco tiempo, no le da menos derecho. No hay jerarquías. Porque donde obedecemos hay unidad y entonces buscamos siempre el bien común y buscamos que tú, mi hermano, estés en el lugar que Dios te puso. ¿Y sabes qué es lo que pasa?
Por eso hay tantas heridas emocionales. Yo siento como que aquí no me valoran. Yo aquí en esta iglesia como que siento mucho rechazo. Aquí en esta iglesia como que les falta amor. No, hermano, al que le falta amor y al que se siente rechazado eres tú. ¿Por qué? Porque no obedeces la palabra. Porque tú no buscas la unidad. Dime si no tengo la razón. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Tú que te quejas de que no hay amor o que no te respetan o que no te dan el lugar correcto. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que la pusiste en práctica? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste bien unido con alguien? Nunca. Entonces el problema no es de la iglesia, el problema eres tú. Por eso el Espíritu de Dios no se mueve en tu vida. Número 6, Filipenses, capítulo 1, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Eso es unidad. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Para que yo pueda combatir, yo estoy en una guerra espiritual, para que yo pueda combatir y ser eficaz, yo tengo que caminar en obediencia. Tengo que estar en unidad con los demás. Porque entonces esto nos motiva a mantenernos en pie de lucha. Eso es lo que nos enseña el versículo 27. Compórtate como es digno del Evangelio y que estés firme en un mismo sentir. Y entonces combates. Muchos andan combatiendo a los demonios y no hay unidad y no hay obediencia a la palabra de Dios. Pero andan decretando y rompiendo y atando y quién sabe qué mugrero más utilizan. Y mire que yo no estoy en desacuerdo con eso. Usted puede saber que aquí hay un ministerio y lo puedo considerar fuerte de liberación. Pero cualquier persona se levanta ahí para decretar, atar y quién sabe qué tantas cosas. Cuando ni son obedientes a la palabra y ni hay unidad en ellos con su iglesia. Qué tremendo. Que andan en sus casas, que echando fuera demonios, cuando no pueden estar unidos ni en su propia familia, menos van a estar unidos en su propia iglesia. Pero la obediencia que nos lleva a la unidad nos motiva a mantenernos en pie de lucha. Iglesia, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te está pasando, iglesia? Estos tres elementos, mi hermano, que practicamos, la obediencia a la palabra, la obediencia practicándola y la obediencia que nos lleva a la unidad, mi hermano, no vamos a tener ningún problema en que ahora sí, leyendo Hechos 2:4, no va a haber ningún problema que eso se manifieste. Entonces, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Necesitamos, hermano, hermana, urgentemente el Espíritu de Dios manifestado en nuestras vidas. Es urgente, no es para pensarse, es urgente. No es para que ahorita te vayas y digas, bien, pues déjeme pensarlo, como decían antes, no un anuncio, buen punto, déjeme masticarlo. Tu familia se está desintegrando y tú lo sabes mejor que yo. Tienes problemas hasta arriba del tope de tu soporte, ya no aguantas. Iglesia, estás llena de problemas. Necesitas urgentemente al Espíritu de Dios manifestándose en tu vida. No es para mañana, es ya, es urgente. Por eso para mi Señor Jesús fue necesario pasar todavía 40 días después de su resurrección. Bien podría haberles ya repetido todo lo que les venía diciendo. Y miren que me voy a morir, y miren que me van a entregar, y miren que me van a escupir, y miren que muchos de ustedes me van a renunciar a mí, y miren que esto va a pasar. Y siempre les estuvo advirtiendo. Y cuando ya viene el cumplimiento de su palabra, todos se fueron. Lo dejaron solo. Y eso es lo que está pasando en la iglesia.
Iglesias se están quedando solas. Iglesias se están quedando solas. Porque no saben qué hacer ante todos los problemas que están viviendo día tras día. Cuando el recurso que tienen es la manifestación del Espíritu de Dios en sus vidas. Entonces, iglesia, es necesario, ya si vimos la otra vez caminar en integridad, hoy es necesario que camines en obediencia, practicando la palabra y caminando en unidad, para que el Espíritu de Dios se manifieste. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estaban todos unánimes juntos. No se va a manifestar el Espíritu por uno de ustedes que diga: yo no quiero eso. ¿Sabes qué va a tener que hacer el Espíritu Santo? Y no me gustaría que lo hiciera con ninguno de nosotros. Lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Tremendo. ¿No estás buscando la unidad en Jehová Nissi? ¿No estás siendo obediente a la palabra de Dios? ¿No la estás practicando? ¿Y sigues allí empeñado? Qué tremendo. Por eso el Espíritu de Dios busca una iglesia donde hay libertad. ¿Quieres tú decirle: Dios, soy yo? Atrévete. Señor, soy yo. Desde hoy en adelante, mi mente, Señor, no más cochambre, no más suciedad. Mi mente, Señor Jesús, de mal pensar, hablar mal de alguien, no más. Mi mente ya no la utiliza el diablo. Mis emociones